Voy a poner a grabar la sesión y voy a compartir la pantalla. ¿Ok? Ok. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver el apunte? Sí, se puede. Ok. Gracias. Bien. La clase de hoy vamos a empezar a ver un nuevo capítulo de nuestro curso en donde vamos a detenernos a analizar y a mirar un poco el problema de ordenación, que es un problema fundamental en computación. Lo vamos a encontrar todo el tiempo en cualquier problema que uno trata de resolver en cosas de computación. Así que es por eso que merece un capítulo aparte en donde nosotros analicemos de manera un poco más profunda qué cosa pasa con este problema y cómo lo resolvemos desde diferentes perspectivas. ¿Ya? Ya hemos visto nosotros en algunas clases anteriores, en la primera parte del curso, ya hemos visto algunos algoritmos de ordenación. Los usamos como ejemplos para ver, por ejemplo, algoritmos ineficientes para hacer ordenación, como burbuja, como selección. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver, vamos a tratar de pensar en la eficiencia cómo resolvemos este problema y además de eso vamos a empezar a ver algoritmos que son ya los algoritmos que uno utilizaría en la práctica para ordenar cualquier colección de datos. ¿Ok? Miren, lo primero que nosotros tenemos que entender del problema de ordenación es cómo, cómo encontramos una manera formal de determinar si un algoritmo está haciéndolo lo mejor que puede. ¿Ok? Porque se han podido dar cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos de un determinado problema en algoritmos, uno casi siempre está como pensando en cómo lo mejoras, cómo lo haces más eficiente, cómo reduces la cantidad de operaciones que uno realiza. Entonces, en el algoritmo de ordenación ya habíamos visto nosotros habíamos visto ya algunos indicios de que hay algoritmos eficientes y lo mejor que podíamos hacerlo era una complejidad n log n, ¿ok? A diferencia de los algoritmos cuadráticos como burbuja o selección, ¿ok? Entonces ahora lo primero que vamos a ver es tratar de definir cuál es la, la mejor, o sea, cuál es la cantidad de operaciones mínimas que uno tiene que realizar para ordenar una colección de n elementos. Y a eso se le llama cota inferior. ¿Por qué cota inferior? Porque uno no va a poder hacer nada mejor que eso si es que utilizamos un algoritmo que solamente hace comparaciones. ¿De acuerdo? O sea, estamos tomando en cuenta que el algoritmo hace comparaciones entre elementos para poder ordenarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo parte este análisis? Miren, cuando nosotros tenemos una colección de datos, supongamos que aquí tenemos solamente tres elementos. Tenemos el elemento A, el elemento B y el elemento C. ¿Ok? Si yo quiero ordenar los elementos A, B, C, entonces yo voy a tener que recurrir a un conjunto de comparaciones entre los elementos. Entonces, eh, se puede construir un árbol de decisión en donde ese árbol de decisión contiene nodos internos en donde yo hago comparaciones y contiene nodos externos en donde están los conjuntos de datos ordenados. Por ejemplo, fíjense ustedes, si, yo, si yo hago una pregunta o evalúo si A es menor a B, entonces yo voy a poder saber si alguno de los dos al menos ya es uno menor que otro. Entonces, por ejemplo, si A es menor que B, voy al lado izquierdo. Si B es menor que C, entonces ya tengo un primer resultado que es que el orden de los elementos es ABC. ¿Ok? Fíjense que uno puede hacer eso con cualquier otro camino que uno haga en comparaciones con respecto a esos elementos. ¿Ya? Eh, lo que queremos darnos cuenta de este árbol de decisión, que se puede construir en realidad para cualquier tamaño n de elementos, lo que queremos darnos cuenta primero es en la cantidad de número de hojas que yo tengo para un problema de tamaño n. Por ejemplo, aquí en este caso yo tengo 3 elementos y con 3 elementos mi árbol tiene 6 posibles outputs o 6 posibles salidas, donde cada una de las salidas es un nodo externo. ¿Ok? Si nos damos cuenta, las salidas son todas las posibles permutaciones
¿sí? Las salidas son todas las posibles permutaciones del conjunto inicial ABC. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo también puedo ya intuir que si yo tengo n elementos en mi arreglo, entonces yo voy a tener n factorial número de hojas. ¿De acuerdo? N factorial número de hojas. ¿Por qué? Porque son todas las posibles permutaciones de un conjunto de n elementos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la pizarra. ¿Sí? Porque ahora que entonces tenemos esto, voy a explicarles así. Miren, entonces nosotros tenemos un árbol de decisión, ¿ok? Y en este árbol de decisión, el número de hojas, ¿ya? El número de hojas que contiene las posibles permutaciones de los órdenes de n elementos, ¿ok? Esto es para n elementos, ¿ok? Entonces, este número de hojas es n factorial, ¿de acuerdo? Es n factorial. Ahora, nos podemos dar cuenta también que el árbol de decisión es un árbol binario, ¿ok? Es un árbol binario, ¿ok? Y de hecho es un árbol balanceado, ¿no? Porque uno siempre, o sea, vas a coger un elemento para hacer la comparación y luego el resto de comparaciones se dividen entre las comparaciones de todos los demás elementos que restan. Y eso significa que entonces el árbol se va a balancear bien hacia las respuestas del sí y el no en cada uno de los niveles. Como tenemos un árbol balanceado, entonces nosotros sabemos que para poder llegar, por ejemplo, a cualquiera de estas hojas, que son ya los resultados ordenados, ¿sí? Para poder llegar a cualquiera de esas hojas, yo lo que tengo que hacer es, obviamente, ir desde la raíz por algún camino hacia el nodo hoja. Y entonces, la cantidad de comparaciones que yo realizo para ordenar un elemento va a estar relacionado a la altura que tenga este árbol de decisión. Y si es un árbol balanceado, nosotros lo que sabemos es, ¿qué cosa? Sabemos que la altura, ¿sí? Sabemos que la altura va a estar relacionada a el logaritmo del número de hojas. ¿Sí? Eso lo habíamos visto como una propiedad incluso en los árboles binarios. ¿Sí? Sabemos que el número de hojas está relacionado al número de nodos internos. ¿Sí? Y además de eso, la altura siempre es el logaritmo del número de hojas. ¿Ok? Entonces, de hecho uno puede encontrar como que en realidad el logaritmo de n, porque el árbol no es completamente balanceado, o sea, está balanceado, pero no es completamente balanceado, ¿sí? La altura es, o el logaritmo del número de hojas es siempre una cota inferior de la altura, ¿ok? Em, entonces, ¿sí? Entonces, fíjense que la altura va a definir de alguna forma cuánta cantidad de operaciones yo tengo que realizar para resolver el problema de la ordenación, ¿sí? Y lo que nos quedaría entonces es cómo resolver logaritmos de n factorial, ¿sí? Esto es algo como logaritmo de n factorial, en realidad es así, ¿no? Y ese logaritmo de n factorial es como logaritmo de n por n menos 1, por n menos 2, ¿sí? Por n menos 2 y así, ¿no? Hasta 2 no voy a utilizar el logaritmo de 1 porque obviamente es logaritmo de 1 es 0 y nos anularía todo el producto, ¿ok? ¿De acuerdo? Y si ustedes se dan cuenta, el logaritmo de un producto siempre es el logaritmo de la suma, ¿no? Logaritmo de n más el logaritmo de n menos 1, ¿sí? Más el logaritmo de n menos 2 y así, ¿no? ¿Ok? Hasta el logaritmo de 2. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense que uno podría hacer en realidad uno podría hacer aquí un ejercicio muy simple y es que yo puedo darme cuenta que este valor que está aquí, ¿sí? Este valor que está aquí, va a ser, va a ser siempre menor, ¿sí? O en todo caso, el logaritmo de n siempre va a ser menor igual que esto, ¿no? Logaritmo de n más logaritmo de n más logaritmo de n, ¿cierto? ¿Sí? Y por lo tanto yo ahí lo que tengo es esto, ¿sí? ¿De acuerdo? Es una aproximación muy, muy ruda en realidad porque estoy tomando como cota superior de cualquier logaritmo de un número, el logaritmo de n, lo cual es cierto, ¿sí? Pero a lo que quiero llegar es que fíjense que
fíjense que lo que nosotros tenemos es una cota inferior para el logaritmo de n factorial. ¿Ok? Y de hecho yo puedo reemplazar esa expresión aquí, ¿sí? Y entonces lo que tengo es que h es aproximadamente n logaritmo de n. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando yo tengo n elementos y yo quiero ordenarlos basado en operaciones de comparación, entonces la cantidad de operaciones que yo realizo es proporcional a n log n. ¿Ok? Proporcional a n log n. ¿Ok? Y de hecho nosotros luego decimos que h es entonces un omega de n log n. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto una definición para cotas inferiores, ¿cierto? Es cuando yo quiero saber si una función no va nunca por debajo de otra. Entonces, como la altura no va nunca por debajo de n log n, entonces utilizamos la notación omega, que significa básicamente que la altura siempre va a ser por lo menos n log n. ¿Cuál es el resultado? O sea, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es que, sin importar qué algoritmo yo utilice para poder ordenar un conjunto de elementos, si yo estoy utilizando comparaciones, entonces mi algoritmo siempre va a ser por lo menos un algoritmo n log n de complejidad. O sea, no va a poder ser más eficiente que eso. ¿Ok? No va a poder ser más eficiente que eso. Ojo, de nuevo, la aclaración es que esto es siempre y cuando mi algoritmo utilice comparaciones. Porque hay algoritmos que ordenan colecciones de datos, pero que no usan comparaciones y asumen otras cosas sobre la data. Y esos algoritmos pueden ser, por ejemplo, que se puedan resolver en tiempo lineal, por ejemplo, ¿sí? Pero bajo otras suposiciones, no bajo la suposición de que lo que tengo es un conjunto de elementos a los cuales solamente puedo ordenarlos a través de comparaciones. ¿Ok? Uno también podría, en el apunte, ¿ya? En el apunte hay una referencia también a cómo resolver este logaritmo de n factorial de una manera más justa, utilizando una fórmula que se llama la fórmula de Stirling, ¿ya? Que es una expresión matemática que ayuda a computar cuánto es el valor bastante más aproximado del logaritmo de n factorial. Y el resultado es el mismo. ¿Ya? Utilizando esta fórmula, igual el resultado uno obtiene n log n. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? ¿No? Ok. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es, vamos a empezar a mirar algunos algoritmos de ordenación. Y de hecho vamos a mirar el primer algoritmo que podemos construir de manera fácil, porque es con algo que ya hemos visto nosotros en la práctica, y es el algoritmo Quicksort. ¿Ya? El algoritmo Quicksort. ¿Ok? Em, miren, este algoritmo funciona de la siguiente manera. ¿Ya? Yo voy a tener un arreglo inicial. ¿Ok? Un arreglo inicial desde la posición 0 hasta la posición n-1, en donde obviamente el arreglo tiene n elementos. ¿Ya? N elementos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Son dos pasos, ¿ya? El primer paso es que de todos los elementos que yo tengo en el arreglo, yo voy a escoger alguno al azar. Alguno, cualquiera, ¿sí? Entonces yo voy a escoger un elemento al azar. Entonces vamos a suponer que por aquí hay un elemento que es X, ¿ok? Y es el elemento que escojo al azar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es, obviamente, escoger elemento al azar, ¿sí? ¿Ok? Y, y el segundo paso es utilizar el algoritmo de partición que hemos visto nosotros cuando estuvimos hablando de invariantes, ¿no? Hablamos de dos algoritmos de partición, el algoritmo de Hoare y el algoritmo de Lomuto, ¿no? El Hoare lo vimos en clase, el de Lomuto lo hicieron en un ejercicio, me parece, ¿no? Fíjense que esos algoritmos de partición, lo que me decían era lo siguiente, ¿no? Yo tengo un arreglo, ¿sí? Tengo un arreglo, y lo que voy a hacer ahora es, como yo identifiqué un elemento al azar, que era X, ese elemento lo voy a utilizar para particionar todos los demás elementos del arreglo, de manera que
luego de realizada la partición, yo tenga lo siguiente. X esté en la posición que le corresponde, y hacia la izquierda yo tengo todos los elementos menores que X, y hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, tengo todos los elementos mayores que X. ¿Sí? Recuerdan que eso era lo que hacía el algoritmo de Joár o el algoritmo de lo mutuo, ¿cierto? Dado un elemento, particiono el arreglo de manera que todos los que están a la izquierda de ese elemento referencial son menores que el elemento referencial, no ordenados, ojo, no necesariamente ordenados, solamente o sea, es como que juntarlos, ¿no? Los junto todos los que son menores a un lado y los junto todos los que son mayores al otro lado. ¿Ok? Entonces, el segundo paso, ¿sí? Es partición. ¿Ok? Y el tercer paso implica que como yo ahora tengo todos los elementos menores por un lado, todos los mayores por el otro lado, lo que voy a hacer es recursivamente, ¿sí? Recursivamente ordenar la primera mitad utilizando de nuevo el algoritmo Quicksort y la segunda mitad utilizando de nuevo el algoritmo Quicksort. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, estamos ahora introduciendo la recursividad para permitir que el algoritmo de Quicksort, que se encarga de ir particionando los elementos de acuerdo a un elemento al azar, ahora ordene la primera mitad y ahora ordene la segunda mitad. ¿Sí? Después de una iteración, o sea, cuando sucede una ejecución de todo este algoritmo, fíjense que como yo escogí el elemento al azar X, ¿sí? Y luego particioné el conjunto en menores que X y mayores que X, fíjense que el elemento X, después de eso, es el único que está en orden. O sea, ese elemento ya se encuentra en la posición que le corresponde después de ordenar todo el conjunto de elementos. Ese elemento no se va a mover más. ¿De acuerdo? Ese elemento no se va a mover más. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro cómo funciona el algoritmo Quicksort? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, vamos a mirar la implementación. ¿Sí? Vamos a mirar la implementación. La implementación hace uso del algoritmo de lo mutuo que ya nosotros hemos visto en el ejercicio, en algún ejercicio de la clase. ¿Sí? Les voy explicando mientras conecta. Entonces, miren, el algoritmo Quicksort recibe un arreglo, una lista, ¿sí? Y luego hace una llamada, obviamente, a la función recursiva, que es qsort. Va el arreglo y va el primer índice y el último índice. Recuerdan ustedes que yo les dije que el arreglo va de 0 a n-1. Entonces, por eso aquí, la primera llamada llama al arreglo con 0 y longitud de elementos -1. ¿Ok? Ahora, Quicksort es un algoritmo muy sencillo en realidad, ¿sí? Tiene solo 4 líneas de código. Porque lo que hacemos es lo siguiente. Para Quicksort siempre va a ingresar un índice inferior y un índice superior del subarreglo que yo quiero ordenar. Entonces a ese subarreglo le voy a llamar i, j, significa que Quicksort va a ordenar todo lo que haya entre las posiciones i y j. Y obviamente el caso que yo, o sea, cuál es la parada para la recursividad, es que yo tenga todavía elementos dentro de esa colección. Y eso simplemente significa que la posición i y la posición j son diferentes y i es menor a j. Con eso yo me aseguro que hay al menos un elemento, ¿no? Hay al menos un elemento en el arreglo A. Y lo que viene es simple, particiono, ¿okay? Es decir, llamo al algoritmo de lo mutuo para particionar el conjunto de elementos desde la posición i a la posición j, y lo que me devuelve es la posición del elemento que fue el escogido. O sea, esta posición, ¿sí? Esta posición, en todo caso la posición donde queda, ¿no? Será esta. ¿Sí? Esta posición K es la posición que yo retorno. ¿De acuerdo? Como retorno esta posición, entonces lo que voy a hacer ahora es recursivamente llamar a Quicksort de i, que es el inicio, hasta k-1, tiene sentido porque i, que es el inicio, hasta k-1, y llamo a Quicksort desde k+1 hasta j. Llamo a Quicksort desde k+1 hasta j.
¿sí? En donde se entiende que la posición inicial aquí es I, la posición final aquí es J. ¿Ok? Y nada más, ¿sí? Nada más. Nuestro algoritmo de partición es el algoritmo de partición lo mutuo, ¿sí? La única diferencia, porque lo mutuo recibía, lo que hicimos nosotros, lo mutuo recibió un valor, ¿no? Recibió un valor aquí que era el P, que era el número que escogíamos. Aquí no se manda ese parámetro, sino que se escoge aleatoriamente. ¿Sí? Fíjense ustedes, K se escoge aleatoriamente desde el índice I y J, o sea, cualquier elemento que está en esta colección. ¿Sí? Y una vez que escojo K, aplico lo mutuo para particionar y devolver cuál es la posición en donde quedó el elemento que escogí. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo. ¿Sí? Esto es... ¿Ok? Hay una función aquí, ¿sí? Hay una función aquí que permite chequear si un arreglo o una lista está ordenada. ¿Sí? Permite chequear si una lista está ordenada. Y lo que se hace aquí básicamente, bueno, es una expresión que probablemente no han visto antes. ¿Sí? Lo que se hace aquí es lo siguiente. ¿Ya? Em, si yo tengo, si yo tengo un arreglo, ¿ok? Si yo tengo un arreglo, ¿sí? Lo que estamos haciendo en esta expresión es comparar todos, esto es todos los elementos del arreglo menos el último. ¿Sí? O sea, estoy tomando todos los elementos del arreglo, que son estos, menos el último, ¿sí? ¿De acuerdo? Y los estoy comparando contra todos los elementos desde el primero en adelante, o sea, del índice 1, que sería el segundo, ¿no? Entonces, es como tomar, ¿sí? Es como tomar todo esto, ¿sí? Y básicamente lo que estamos haciendo es esto. El array azul está aquí y el array rojo está aquí. Fíjense que el array azul, ¿sí? El array azul son todos los elementos empezando desde la primera posición y el array rojo son todos los elementos empezando en la primera posición. Entonces, si está ordenado el arreglo, significa que todos los elementos de aquí son mayores al elemento que está arriba. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Porque si está ordenado quiere decir que si yo cojo o desplazo simplemente el arreglo una posición y los comparo uno a uno, estoy como comparando siempre un elemento con el anterior, ¿no? Y eso es lo que hace esta función, ¿no? Compara si cualquier elemento es menor o igual que su elemento posterior. ¿Ok? Si eso pasa, entonces me devuelve ordenado, la palabra ordenado, y si no, me devuelve la palabra desordenado. ¿Ok? Ya, y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Calculamos o encontramos un arreglo aleatorio de 12 elementos, chequeamos si está ordenado, claramente no va a estar ordenado, aplicamos quicksort y luego chequeamos si está ordenado de nuevo, ¿sí? Y la salida es, no había hecho esto. Ya, ahora sí. ¿Ok? Y la salida es esta, ¿no? El arreglo original es este arreglo que está aquí, que claramente está desordenado, y después de aplicar quicksort, el algoritmo ordenó toda la secuencia de números. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Ok. Miren, vamos a analizar, ¿sí? Vamos a analizar este algoritmo de quicksort. ¿Ok? Vamos a analizar el algoritmo de quicksort. Vamos a analizar primero el mejor caso. ¿Sí? El mejor caso. ¿Ok? Lo mejor que le podría pasar al algoritmo de quicksort, si yo tengo un arreglo, ¿ok? Obviamente este arreglo tiene n elementos, ¿ok? Tiene n elementos y yo lo que quiero hallar es la cantidad de operaciones que me toma ordenar n elementos. Eso lo definimos a través de una función parametrizada en n, ¿cierto?
Fíjense que lo mejor que le puede pasar al algoritmo es que el elemento, el elemento que yo tomo al azar, ese valor X, ¿sí? Que yo tomo al azar, sea el elemento que justamente cae en la mediana de todo el conjunto. ¿Ok? Es la mediana de todo el conjunto. ¿Por qué? Porque si ese elemento X es la mediana de todo el conjunto, significa que después de hacer la partición, ¿sí? Significa que después de hacer la partición, el elemento X cae exactamente en la mitad. ¿Ok? ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo mucha suerte, al escoger el elemento al azar que escojo, ese elemento es justamente la mitad del orden, lo cual significa que proporcionalmente la primera parte es la mitad y proporcionalmente la segunda parte es la mitad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la función de recurrencia que tendría Quicksort sería algo como esto, ¿no? TDN sería igual a ¿cuánto me toma hacer la partición? Hacer la partición, si yo utilizo lo mutuo, por ejemplo, me toma algo proporcional a n operaciones, ¿cierto? Porque el algoritmo de lo mutuo era lineal. Más lo que me tome resolver a través de Quicksort la primera mitad y lo que me tome resolver a través de Quicksort la segunda mitad. Eso significa 2 veces t de n medios. ¿Ok? Esta ecuación de recurrencia la conocemos y si nosotros utilizamos directamente el teorema maestro, nos damos cuenta que t de n es θ de n log n. ¿Ok? ¿Qué significa? Significa que en el mejor caso, cuando sucede eso de que el elemento que yo escojo al azar cae siempre en la mediana de la partición, entonces la complejidad de Quicksort es n log n. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, mi algoritmo es aleatorio porque yo no solamente el primer elemento lo voy a escoger y tiene que ser la mediana. Para que esto cumpla, tendría que ser que todas las veces que yo selecciono un elemento, sea la mediana. Lo cual obviamente en la práctica no se da, porque en la práctica yo podría escoger buenos pivotes, pero también podría escoger malos pivotes. ¿Sí? Justamente, justamente, el peor caso tiene que ver con cómo yo escojo mal los pivotes. ¿Ya? Supongamos que de nuevo tengo un arreglo. Esto es el peor caso. ¿Ok? De nuevo tengo un arreglo. ¿Ya? Y yo escojo un elemento al azar, algún X. Y el peor caso, ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que sería el peor caso? Profe, no ha cambiado la diapo. Sí, aquí. ¿Ok? Tengo de nuevo un arreglo, escojo un elemento al azar, algún X, y mi pregunta es, ¿qué tendría que pasar con este elemento X para que después de hacer la partición sea algo muy malo? Como dijeron en el chat, que fuera el menor o el mayor. Exacto. ¿Qué significa eso? Significa que después de hacer la partición, el elemento está aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Si después de hacer la partición el elemento queda así, o sea, las particiones quedan totalmente desbalanceadas, ¿sí? Entonces, entonces hay un problema. El problema es que la ecuación de recurrencia quedaría como esto, ¿no? N, el costo de n siempre partir, hacer la partición, más, sin embargo, lo que queda por resolver es t de n menos 1. ¿Sí? Lo que queda por resolver es t de n menos 1. Claramente porque necesito, de ahí, a partir de ese punto, necesito resolver el problema de cantidad n menos 1. ¿Sí? Si uno resuelve esta recurrencia, que en algún momento también la hemos visto y la hemos resuelto, esta recurrencia es t de n igual o de n cuadrado. ¿Sí? O de n cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, el algoritmo de Quicksort, cuando
hace malas decisiones todo el tiempo, cuando hace malas decisiones me refiero por escoger mal los pivotes, escoger mal estos elementos para hacer la partición, entonces es un algoritmo muy malo, ¿ok? Muy malo, ¿de acuerdo? Ahora, uno tendría que escoger realmente muy mal un pivote todo el tiempo para llegar a esto. Pero fíjense que en el algoritmo que nosotros hemos propuesto, este elemento se escoge al azar. Por lo tanto, es muy poco probable que uno todo el tiempo tome malas decisiones al azar, ¿cierto? ¿Ok? Por lo que en realidad, cuando uno evalúa, digamos que digamos que el caso más práctico en Quicksort no es ni el mejor caso ni el peor caso, sino es el caso promedio. ¿Ok? Es el caso promedio. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se analiza el caso promedio? Miren, en el apunte, ¿sí? En el apunte nosotros tenemos una intuición, ¿ya? Porque el caso promedio de Quicksort en realidad uno tendría que tratar de meter un poco de teoría de probabilidades ahí también para poder estudiar bastante más a fondo el problema, pero aquí en el apunte hay una intuición, ¿sí? Hay una intuición y la intuición es la siguiente. Miren, cuando, cuando nosotros estamos construyendo nuestra solución ordenada, en realidad lo que estamos haciendo de alguna forma es construyendo un árbol binario en donde el elemento que fue el que particionó el conjunto se transforma en un nodo de un árbol y en donde todos los elementos que están a la izquierda son menores a ese elemento y todos los elementos que están a la derecha son mayores a ese elemento. Se fijan ustedes que esta es la propiedad de un árbol binario de búsqueda. ¿Ok? De un árbol binario de búsqueda. Ujú. Perdón, se me... A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Pueden ver mi pantalla? Ahora sí. Ahora sí, pero no sé por qué se... Un segundo. Yo creo que este es un problema de Zoom, ¿no? Porque ya. Ahora sí, ¿sí? ¿Pueden ver el apunte? Sí, se ve. Ya. Entonces, fíjense, cuando nosotros armamos el árbol de decisión, ¿sí? Cuando armamos el árbol de decisión, perdón, cuando armamos este árbol binario de búsqueda, ¿sí? Cada uno de los elementos, cada uno de los elementos que están aquí, o sea, los elementos menores a P, en algún momento tuvieron que compararse con su valor P, porque de otra forma no hubiera sido posible particionar todo el conjunto, ¿cierto? O sea, en algún momento todos estos elementos tuvieron que compararse con P y en algún momento todos estos elementos tuvieron que compararse con P. Si ustedes se fijan, aquí luego, cuando yo llame recursivamente a Quicksort para todo este subárbol, de nuevo va a quedar un elemento que va a ser el pivote y de nuevo se va a particionar en los menores y mayores en ese conjunto. ¿Qué significa eso? Eso significa que en todo momento, durante la ejecución del algoritmo, cualquier nodo, cualquier nodo de este árbol siempre ha sido comparado con su padre. Y de hecho, si uno tuviera como un camino más largo de nodos en todo este trayecto, cada nodo siempre ha sido comparado con cualquier elemento que es ancestro de ese nodo. ¿Sí? Con cualquier elemento que es ancestro de ese nodo, incluso hasta llegar a la raíz, porque está claro que en la primera iteración que yo ejecuto esto, el primer elemento, que es la raíz de todo, se ha comparado con todos los elementos a la izquierda y con todos los elementos a la derecha. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, la distribución que tiene este árbol de comparaciones es la misma distribución que tiene un árbol binario de búsqueda balanceado. ¿Ok? Un árbol binario de búsqueda balanceado. Y todas las comparaciones entre un elemento y todos los demás elementos en sus subárboles corresponden con la suma de todos los caminos internos, la suma de las longitudes de todos los caminos de nodos internos. ¿De acuerdo? Eso significa, lo habíamos visto también en la teoría de árboles binarios, ¿sí?
la sumatoria de todos los posibles caminos de nodos internos en un árbol binario de búsqueda, ¿sí? Un árbol binario de búsqueda que tiene n elementos, eso es logarítmico. Okay, de hecho, uno ya haciendo el análisis, que eso no lo vemos aquí, pero haciendo el análisis de esa cantidad que nosotros estamos diciendo, entonces lo que tenemos es esto. ¿Sí? Tenemos un algoritmo o una cantidad de operaciones que es 1.38 n log base 2 de n. ¿Ok? Esto es interesante, ¿sí? Esto es interesante, ¿de acuerdo? Porque el algoritmo óptimo, digamos como la cantidad óptima de operaciones, es n log n. ¿Ok? Es n log n. Y entonces Quicksort, en promedio, es solo 38% peor que el algoritmo más óptimo. ¿Sí? Y de hecho, cuando ya uno va a comparar diferentes algoritmos que tienen esta misma complejidad, lo que uno hace es comparar esta constante, ¿no? Porque mientras menor es esta constante, entonces más rápido es el algoritmo. ¿Ok? Eh, uno puede buscar en la literatura en realidad acerca de cuál es el análisis exacto de este costo de caso promedio, ¿sí? Y uno puede encontrar cómo se deriva justamente esta función de costo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí con el algoritmo Quicksort? Ok. Bien, si no hay preguntas, ¿sí? Si no hay preguntas, entonces déjenme, déjenme comenzar a discutir con ustedes algunas mejoras del algoritmo de Quicksort. ¿Sí? Fíjense que uno de los problemas del algoritmo de Quicksort, ¿sí? Uno de los problemas del algoritmo de Quicksort es cómo escoger un buen valor de pivote para hacer la partición, ¿cierto? Los casos de complejidad justamente derivan de eso, ¿no? Yo puedo tener un mejor caso si es que yo tengo una muy buena estimación de un elemento que está aproximadamente en la mediana. Si yo, si yo escojo un mal pivote, entonces voy a tener una mala distribución de la partición. Por lo tanto, es importante pensar en cómo mejoramos la forma en que encontramos ese elemento, ¿sí? Y entonces, una primera mejora es la siguiente, ¿sí? Eh, esta mejora implica mejorar la estimación, ¿sí? Mejorar la estimación del pivote, ¿ok? Mejorar la estimación del pivote. ¿Cómo podemos mejorar la estimación del pivote? Miren, la técnica que vamos a ver ahora es la siguiente. En lugar de escoger un solo pivote o un solo elemento para encontrar los pivotes, yo voy a escoger 3 elementos, ¿sí? Entonces voy a escoger un elemento X, voy a escoger un elemento Y y voy a escoger un elemento Z. ¿De acuerdo? O sea, aleatoriamente ya no escojo solo uno, sino que escojo 3. ¿Ok? Aleatoriamente escojo 3. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer es calcular el pivote real o el elemento de partición real como la mediana de esos 3. ¿Ok? La mediana de X, Y y Z. ¿Ok? O sea, encontrar la mediana significa encontrar de estos 3 aquel elemento tal que si los 3 estuvieran en orden, es el que está en la mitad. ¿Ok? Es el que está en la mitad. ¿Ok? A esta técnica se le conoce como mediana de 3. ¿Sí? Mediana de 3. Fíjense que el algoritmo de Quicksort no cambia para nada, solo cambia la forma como estimo el elemento que hace la partición. ¿Sí? Escojo 3 elementos al azar y de esos 3 elementos al azar escojo la mediana de esos 3. ¿Sí? La mediana de esos 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué esta es una mejor estimación? Es una mejor estimación porque fíjense que es muy poco probable que de 3 elementos que yo escoja, los 3 sean malos para hacer partición. ¿De acuerdo? Entonces,
hay una mejor forma de cómo estimar el elemento que debería ir como pivote, ¿ya? Además de eso, además de eso, por ejemplo, el arreglo ya está ordenado, ¿no? Si el arreglo ya está ordenado, es como si yo tuviera, por ejemplo, a sub 0, a sub 1, a sub 2 y así, hasta a sub n menos 1, tal que a sub i es menor o igual a sub i más 1. ¿Ok? O sea, el arreglo ya está ordenado. Incluso cuando el arreglo ya está ordenado, ¿sí? Escoger 3 elementos al azar, ¿ok? Me asegura, ¿sí? Me asegura que con mucha probabilidad la mediana es un elemento que va a caer casi en medio, ¿sí? De manera que yo puedo seguir haciendo la partición. ¿Qué estamos haciendo con esto? Lo que estamos haciendo es, estamos resolviendo el peor caso, ¿no? O sea, estamos al menos garantizando que nunca va a pasar el peor caso, ¿sí? Peor caso. ¿De acuerdo? Ahora, una forma de cómo implementar esto, ¿sí? Una forma de cómo implementar esto, en realidad en la práctica, en lugar de coger 3 elementos aleatorios, ¿sí? Muchos algoritmos lo que hacen es lo siguiente, ¿sí? Algo muy simple. Cogen el primer elemento, cogen el último elemento y cogen el elemento de en medio. O sea, ya no utilizan un generador de números aleatorios, sino que simplemente cogen siempre del arreglo que obtienes, el primero, el último y el de en medio. Y eso igual funciona tan bien como escoger los elementos aleatoriamente. ¿De acuerdo? Esa técnica, ¿sí? Esa técnica que se llama quicksort con mediana de 3, tiene una gracia. Y es que cuando uno hace el análisis de la complejidad de este algoritmo, como estás reduciendo la probabilidad de que ocurran casos malos, el costo promedio, fíjense ustedes que mejora mucho con respecto a simplemente escoger un elemento. ¿Recuerdan ustedes la complejidad del caso promedio? La complejidad del caso promedio era 1.38 por n log n. ¿Sí? Hacer esto de la mediana de 3 baja la complejidad a 1.19 por n log n. ¿Ok? 1.19 por n log n. Hay estudios que incluso proponen que uno puede hacer una mejor estimación todavía que tomar 3 elementos para calcular el pivote. Uno podría coger 5 elementos, uno podría escoger 7 elementos, o sea, mediana de 5, mediana de 7, mediana de 9. Se ha probado que si uno escoge más elementos, de hecho, sí puedes escoger un mejor pivote. El problema está en que mientras más elementos tú escojas, encontrar la mediana de más elementos hace que sea más complejo calcular la mediana. Entonces hay un trade-off, ¿no? Hay un trade-off, o sea, mientras más elementos escojas para calcular la mediana, tienes una mejor estimación de la mediana, pero también estás añadiendo costo computacional al trabajo de encontrar esa mediana. Por lo tanto, en la práctica, siempre mediana de 3 es la técnica más simple y además la que entrega una mejor complejidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, nada. Me Ok, quedó claro. ok, perfecto. Miren, vamos a ver otra mejora, ¿ya? Otra posible mejora. Cuando, cuando nosotros hacemos quicksort, ¿sí? Cuando nosotros hacemos quicksort, fíjense que se forma este árbol de comparaciones, ¿no? Que habíamos visto hace un momento, ¿sí? Es decir, se forma este árbol en donde aquí hay un primer elemento ordenado y por aquí se arma un subárbol por la izquierda, un subárbol por la derecha, por aquí están todos los menores de P, por aquí todos los mayores de P. ¿Ok? Fíjense que en algún momento esto se convierte en realmente un árbol binario. ¿Ok? Realmente un árbol binario. ¿Sí? Y si tenemos un árbol binario, toda la cantidad, o sea, todo el grueso de operaciones que se realizan en este árbol binario está acá, ¿cierto? Está en los niveles más bajos de ese árbol binario. Y
¿Qué cosas son estos niveles más bajos de árbol binario? Estos niveles bajos de árbol binario son los que están resolviendo los problemas pequeños. ¿Sí? Porque como quicksort es recursivo, cada vez voy partiendo, ¿no? Cada vez voy partiendo el arreglo en dos, luego en dos partes más, luego en dos partes más. Entonces, lo que estamos resolviendo en esta parte de abajo son los arreglos que son bien pequeñitos. Y de hecho, son muchos problemas pequeños, pero son demasiados. ¿Ok? Son demasiados problemas pequeñitos. ¿Ok? Entonces, una mejora, ¿sí? Una mejora para resolver quicksort es lo siguiente. Si en mi algoritmo yo llego a un nivel en donde la cantidad de elementos que voy a ordenar, ¿sí? Cantidad de elementos a ordenar, llega por debajo de un valor cierto m, que es un threshold. O sea, por ejemplo, yo defino, voy a comenzar a partir mi arreglo, pero cuando llegue el momento en el que alguno de los subarreglos que yo parto tiene menos de m elementos, entonces no voy a hacer nada. ¿Ok? Entonces no voy a hacer nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy tratando de resolver un problema que es muy pequeño y más bien lo que estoy haciendo simplemente es añadiendo complejidad en la recursividad cuando los elementos son muy pequeños. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué cosa resulta de hacer eso? Lo que resultaría de hacer eso es lo siguiente. Voy a tener un arreglo, ¿sí? Voy a tener un arreglo en donde el primer pivote fue este que está aquí y está ordenado. El segundo pivote cayó por aquí y está ordenado. El tercer pivote cayó por aquí y está ordenado. Y así. Hay varios pivotes, ¿sí? Hay varios pivotes que en toda esta parte, ¿sí? Hay varios pivotes que en toda esta parte se ordenaron. ¿Cierto? Entonces ya están en su orden. O sea, este ya está en su orden, este también y así. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que si alguna de estas mitades, por ejemplo, tiene m elementos, yo ya no la ordené, porque hasta ahí trunqué la recursividad. Igual va a pasar por aquí. Esto también va a tener en algún momento menos, ¿no? Menor igual a m elementos, menor igual a m elementos, menor igual a m elementos. ¿Sí? Entonces todos estos bloques se quedaron sin ordenar, pero la ventaja es la siguiente. Estos bloques se quedaron sin ordenar, sin embargo, tienen menos de m elementos y además de eso, su orden solo corresponde a los elementos entre ellos. O sea, algún elemento de acá, por ejemplo, algún elemento de aquí, no tiene nada que ver con este otro elemento de aquí. Porque se supone que el pivote que está aquí ya hizo la partición y todos los que están aquí corresponden a este bloque y todos los que están aquí corresponden a este bloque. Como yo tengo elementos que ya tienen su orden, esto ya está ordenado, este ya está ordenado, este ya está ordenado, lo que voy a hacer ahora es, sobre este arreglo que tiene un orden parcial, aplicar un algoritmo distinto de ordenación. Por ejemplo, ordenación por inserción. ¿Qué logro haciendo ordenación por inserción? Lo que logro es ordenar de manera individual estos bloques. Este bloque, este bloque, este bloque y este bloque. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que el algoritmo de inserción es cuadrático. Es cuadrático. Pero, ¿saben por qué es cuadrático? Es cuadrático porque cuando uno tomaba un elemento en un algoritmo de inserción, ese elemento para que esté en orden podría tener que compararse con todos los elementos del arreglo. Por eso significaba que cada elemento podía hacer hasta n operaciones para poder insertarse. Por eso era n cuadrático, n cuadrado. Sin embargo, en este caso, fíjense que si yo tengo un elemento, aquí por ejemplo, para que ese elemento encuentre su orden correcto, no necesita de n iteraciones. Necesita de a lo más m iteraciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este algoritmo de inserción que lo estamos utilizando bajo esta premisa en Quicksort tiene una complejidad O de n por m. ¿Sí? O de n por m. Y además, ¿cómo logro yo que esta complejidad sea buena, lineal? Haciendo que m sea un valor constante y bajo. Por ejemplo, si yo tengo
yo tengo en la práctica algún problema con un número grande de elementos, con un valor de m igual a 10, uno está resolviendo el problema de inserción en tiempo lineal y no le estamos añadiendo complejidad al proceso de quicksort. ¿De acuerdo? A este tipo de algoritmo de inserción que utiliza, fíjese que está utilizando una estrategia o una heurística utilizando dos algoritmos de ordenación, ¿sí? También se le suele llamar como las técnicas de tipo introspective sort. ¿Ok? Introspective sort. ¿Ok? Que tiene que ver con, fíjense, es como resolver el problema hasta un nivel con un algoritmo y luego resolver lo que queda con otro algoritmo, ¿no? Son algoritmos de ordenación introspectivos, así se le llama. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ok, vamos a ver una última mejora que tiene que ver con lo siguiente. Miren, supongamos que yo tengo un arreglo, ¿sí? Supongamos que escojo un pivote y después de hacer la partición, ¿sí? Después de hacer la partición, el pivote no queda realmente a la mitad, sino que el pivote queda por aquí, por ejemplo. ¿Sí? Lo que haría Quicksort original sería llamar recursivamente Quicksort de la primera mitad y llamar recursivamente a Quicksort de la segunda mitad, ¿cierto? Hay un problema cuando la partición es desbalanceada. Cuando la partición es desbalanceada, el subárbol que se genera aquí sería pequeño y el subárbol que se genera aquí sería más grande, ¿cierto? El subárbol de comparaciones, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que para resolver este problema, la mayor cantidad del tiempo se va a tomar en tratar de resolver justamente este problema grande, más que este problema pequeño. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El subproblema pequeño, este de acá, lo vamos a resolver recursivamente, ¿ya? Con recursividad. Es decir, voy a llamar a Quicksort sobre esta primera mitad. Pero ya no voy a llamar a Quicksort sobre la segunda mitad. ¿Ya? Ya no voy a llamar a Quicksort sobre la segunda mitad, sino que más bien voy a eliminar la recursividad de la segunda mitad, reemplazándola por una forma iterativa. ¿Cómo hacemos eso? Después de la partición, llamo recursivamente, perdón, borré todo, ya. Después de la partición, llamo recursivamente a la parte pequeña. Okay, esto se quedó pegado, no puede ser. ¿Sí? Llamo recursivamente a la parte pequeña, ¿sí? Y la segunda parte, que tendría que resolverlo de manera, eh, recursiva, ¿sí? Ya no la voy a resolver de manera recursiva, sino que voy a actualizar los índices del arreglo original, que antes era I por aquí, J por aquí. Voy a actualizar los índices para que la siguiente iteración se encargue de resolver todo este problema de manera iterativa, en donde de nuevo voy a escoger un pivote, voy a partir de nuevo en dos partes y solamente la parte pequeña es la que voy a volver a resolver con recursividad. ¿Ok? Veamos eso aquí. Miren, de hecho, para eso tenemos el código. ¿Sí? El código es el siguiente. Tengo mi función de quicksort. ¿Ok? Tengo mi función de quicksort. ¿Sí? Y voy a reemplazar una de las recursividades con una iteración, en donde para mí, mientras el índice I y el índice J sea I menor que J, todavía hay elementos, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Particiono, ¿ok? Particiono, y luego voy a verificar qué parte es la más corta. Si la primera mitad es más corta, llamo a quicksort solo en la primera mitad.
¿sí? Si la segunda parte es la más corta, solo llamo a quicksort de la segunda mitad. Y fíjense ustedes, ¿cómo resuelvo el otro subproblema? El otro subproblema lo hago simplemente actualizando los índices, ¿no? Si yo resolví la primera parte con recursividad, quiere decir que el índice inicial ahora pasa a ser k más 1, una posición luego del pivote. Aquí, ¿no? K más 1, una posición luego del pivote, y voy a resolver de nuevo esta parte. Si la segunda mitad es la que es más corta, entonces llamo a quicksort de la segunda mitad, y ahora el valor de j, que era el límite superior, baja a k-1. El valor de j que estaba por aquí, ahora baja a k-1, que es por aquí, y se va a tratar de resolver esta primera parte de nuevo. ¿Ok? Fíjense que esto funciona. ¿Ok? Vamos a correr por aquí el mismo ejemplo que teníamos. ¿Sí? Y ahí tenemos. ¿Sí? El algoritmo está ordenando nuestro arreglo. ¿Ya? ¿Qué gana uno haciendo este tipo de, de forma en la que estoy removiendo una de las recursividades? ¿Sí? Lo que ganamos es que la recursividad a nivel ya de implementación tiene un costo extra, que es que cada vez que yo hago una llamada recursiva, se están creando parámetros, se está reservando memoria para los argumentos, se está haciendo intercambios entre, eh, entre códigos de ejecuciones de diferentes funciones. Es decir, cada vez que hago una llamada recursiva, hay un costo extra que nosotros no lo estamos viendo, pero que al momento de la implementación eh, está repercutiendo en el tiempo de ejecución. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es solamente resolviendo los problemas más pequeños a través de recursividad, y los problemas grandes los estamos dejando para que sean resueltos a través de una iteración. ¿Ok? Y eso hace que uno logre un speed up importante al momento de probar esto ya en un programa real. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿Sí? en este caso entonces sería mejor que los pivotes quedaran como más hacia los extremos, ¿o no? No necesariamente, porque igual ¿No fíjate necesariamente? que, no necesariamente, porque fíjate que si uno tuviera de nuevo el peor caso, estás tratando de resolver quicksort recursivo con cosas muy pequeñas, y igual estás dejando que haya mucha recursividad, muchas iteraciones para el otro lado, ¿no? Entonces, igual hay un trade-off, ¿sí? Igual hay un trade-off. Entonces, lo mejor que le puede pasar a quicksort siempre es que el elemento que uno escoge para hacer la partición sea aproximadamente la mediana. O sea, eso es lo mejor que le va a pasar siempre. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Ok, si no hay preguntas, entonces nos vamos a quedar ahí. La próxima clase vamos a ver un algoritmo basado en quicksort para hacer selección de órdenes estadísticos, ya que es muy importante también. Y nada, entonces les agradezco por la clase de hoy, y espero que estén bien, que pasen un buen fin de semana. Cuídense, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos. Chao, profe, gracias. Nos vemos, Chao, nos profe. vemos, Chao, cuídense. chao. Chao, chao.